tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarco Guamani del curso de Física del Centro Pérez San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 7, donde veremos el tema de trabajo y energía. Recordemos que estos temas son muy importantes porque nos permiten reducir algunas operaciones que antes en los temas pasados podemos generar, ¿no? Entonces, estos métodos de solución mediante el trabajo y la energía nos van a ayudar mucho en algunos problemas. Listo, chicos, en esta semana número 7, como habíamos mencionado, el tema que vamos a tratar viene a ser trabajo y energía. Y obviamente hablaremos de lo que ocurre cuando esta energía se conserva, ¿cierto? A ver, tema del día de hoy, primer tema, trabajo. ¿Listo? ¿Cómo podemos definir el trabajo, chicos? Podemos encontrar dos definiciones sencillas o básicas. El trabajo viene a ser la manifestación de la energía. Recordemos que todo cuerpo puede poseer energía, ¿cierto? Existen tipos de energía, energías mecánicas, energías nucleares, energía solar, infinidad de tipos de energías, ¿listo? Pero esa energía se puede manifestar en forma de trabajo. ¿Y qué significa manifestarse en forma de trabajo? Bueno, significa manifestarse en forma de movimiento. Pero no cualquier tipo de movimiento, sino movimiento de traslación. ¿Listo? Entonces, cuando la energía se plasma como un movimiento de traslación, hablamos del trabajo. ¿Listo? Ahora, recordemos que para generar trabajo sobre un cuerpo o sobre un sistema, debe haber movimiento. Por lo tanto, ¿quién es la causa principal de todo movimiento? Vienen a ser las fuerzas, lo cual ya hemos estudiado en la semana número 5, ¿no? La semana de dinámica. Así que para calcular el trabajo necesitamos asociarlo a una fuerza. Listo, chicos. Entonces, comenzaremos a ver los casos particulares para calcular el trabajo generado por una fuerza. ¿Listo? A ver, cuando hablamos de fuerza, vamos a clasificarlas en dos tipos de fuerzas. Vamos a clasificarlas en fuerzas constantes y fuerzas variables. ¿Listo? Las fuerzas constantes son las fuerzas que normalmente en los problemas nosotros vamos a ver, ¿no? Se aplica una fuerza de 10 newton. Bueno, normalmente esa fuerza debe ser constante, no cambia su valor, no cambia tampoco su dirección. ¿Listo? ¿Qué pasaría si las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo son constantes? Debemos analizar los tres casos para este tipo de fuerzas. ¿Listo? Vamos a ver 1, vamos a ver 2 y vamos a ver 3. Tres casitos. En los tres casos yo debo analizar a un cuerpo en movimiento, un bloque en movimiento, porque debido a ese movimiento se ha generado trabajo, ¿no? Ya está. En los tres voy a considerar que el movimiento es a la derecha. En los tres voy a considerar que la distancia recorrida es d. Distancia recorrida es d. Ahí está. Y ahora, lo único que va a cambiar es la aplicación de la fuerza. En el primer caso voy a considerar que la fuerza que se aplica, mira, observa, está en la misma dirección que el movimiento. Si el cuerpo se mueve a la derecha, mira, la fuerza aplicada también es a la derecha. ¿Qué significa que está en la misma dirección que el movimiento? Significa que tiene la misma dirección que la velocidad. Significa que tiene la misma dirección que la velocidad. Cuando ocurre eso, yo puedo decir que el trabajo de la fuerza F es igual a fuerza por distancia recorrida por el cuerpo. Pero como la fuerza está a favor del movimiento, le corresponde un signo positivo. Entonces podemos decir que cuando la fuerza está a favor del movimiento, el trabajo generado es positivo. Y el valor sería fuerza por distancia. ¿Listo? Ahora, veremos el siguiente caso. El cuerpo nuevamente se está moviendo hacia la derecha, pero en estos instantes la fuerza que yo voy a aplicar es hacia la izquierda. Es decir, es en contra del movimiento. Y si es en contra del movimiento, también es en contra de la velocidad. La velocidad y la fuerza tienen direcciones opuestas.
Cuando ocurre eso, el trabajo de la fuerza F se calcula como fuerza por distancia. Pero para diferenciarlo del caso anterior, le debo poner un signo negativo. Es decir, que aquí el trabajo es negativo. Mira, ya hemos visto trabajo positivo y un trabajo negativo. Cuando la fuerza está a favor del movimiento y cuando la fuerza está en contra del movimiento. Entonces, ahí ya vas recordando, ¿no? Profesor, yo ya he visto fuerzas. He visto la fuerza de gravedad, la fuerza elástica, la fuerza de fricción, la fuerza de tensión, la fuerza de reacción normal y así muchas más fuerzas. Pero siempre existe, mejor dicho, siempre hay una de estas que hemos mencionado, siempre está en contra del movimiento. Una de las que hemos mencionado siempre está en contra del movimiento. ¿Quién crees que sea? A ver, fuerza que está en contra del movimiento. Entonces recordemos la teoría de la semana número 5 y podemos decir que la fuerza que siempre está en contra del movimiento es la fricción. Entonces si por ahí en un problema te dicen, calcular el trabajo de la fuerza de fricción, dime, de antemano el signo de ese trabajo debe ser negativo, obligatoriamente. ¿Listo? Ahora pasemos al último caso, que es muy importante también. El cuerpo se mueve hacia la derecha. Pero ahora la fuerza que yo voy a aplicar, mira, es vertical. ¿Listo? Es hacia abajo. ¿Listo? Ahora, lo que tú debes considerar es que esta fuerza, con la velocidad, ¿qué ángulo están formando? Profe, están formando un ángulo de 90 grados. Cuando la fuerza y la velocidad forman un ángulo de 90 grados, yo puedo decir que el trabajo generado por esa fuerza F es igual a 0. Es igual a 0. Profe, ¿y por qué es igual a 0? Porque esa fuerza no está generando trabajo sobre el cuerpo. No genera trabajo positivo ni negativo. ¿Listo? No está ni a favor ni en contra del movimiento. Entonces ya tenemos los tres casos que nosotros debemos buscar en los problemas. Cuando la fuerza está a favor, la fuerza está en contra, o cuando la fuerza es perpendicular al movimiento del cuerpo. ¿Listo? Ahora, me imagino que en alguna oportunidad tú habrás visto, ¿no? Profesor, ¿qué pasaría si la fuerza es inclinada, ¿no? Respecto al movimiento? Una fuerza inclinada. Bueno, por lógica, creo yo, que tú ese tipo de problemas ya lo sabes resolver. Porque si la fuerza es inclinada, recuerda, si la fuerza es inclinada, lo que debemos hacer es descomponer la fuerza. Vamos a descomponer. Mira, observa. Aquí yo tengo un bloque. Este bloquecito se mueve hacia la derecha. La distancia recorrida es una distancia D. Y la fuerza que estamos aplicando, mira, ahí está, es una fuerza inclinada. ¿Cuánto es la inclinación? Vamos a poner por aquí. La inclinación es un ángulo de teta. Ya está. Entonces, ¿qué debo hacer yo primero? Lo primero que debes hacer es descomponer esa fuerza, obligatoriamente. A ver, si yo descompongo la fuerza, me quedaría una componente horizontal a la derecha y una componente vertical hacia arriba. La componente horizontal, recordemos, sería F coseno de teta. Y la vertical sería F seno de teta. Ahí está. Dejas de trabajar con F y trabajas con las componentes. Y notarás que F coseno, que es la componente horizontal en esta oportunidad, estaría a favor del movimiento. Por lo tanto, F coseno genera trabajo, ¿cierto? En cambio, F seno es perpendicular al movimiento. ¿Qué significa ser perpendicular al movimiento? Formar 90 grados con la velocidad. Si forma 90 grados con la velocidad, dime, ¿esa componente genera trabajo? No. La única que genera trabajo es la componente horizontal F coseno. Por lo tanto, yo puedo decir que el trabajo generado por la fuerza F simplemente es, mira, siempre debes analizar el signo, más, menos. Si es que la fuerza está a favor o en contra del movimiento. Y en este caso, la única componente que genera movimiento es F coseno. Por eso, el resultado del trabajo sería fuerza por distancia por el coseno del ángulo teta. Y de esa manera ya tenemos el trabajo generado por la fuerza F, siempre y cuando sea inclinada. Entonces, chicos, hemos visto
¿Cómo calcular el trabajo para fuerzas horizontales, verticales, inclinadas? Entonces ya estamos viendo casi todos los casos, siempre y cuando la fuerza sea constante. ¿Listo? Pasemos al siguiente caso entonces. Si en el primero las fuerzas deben ser constantes, dime, en el segundo debemos analizar fuerzas que sean variables, ¿no? Fuerzas que cambian su valor, o tal vez la dirección también. Fuerzas variables. A ver, ponemos por aquí. Fuerzas variables. Y este caso es sencillo, simplemente debes recordar lo que se cumple. Si una fuerza es variable, podemos decir que su valor va a depender del lugar donde se encuentra el cuerpo. A ver, profe, ¿qué significa eso? Imaginemos que el cuerpo se encuentre en esta posición. ¿Listo? ¿En qué posición está? Vamos a ponerle en una posición X1. Y sobre ese cuerpo se aplica una fuerza F1. ¿Ya está? Esa fuerza F1 o F va a cambiar. Si el cuerpo cambia de posición, por ejemplo, se va hacia la posición número 2, entonces la fuerza también debe cambiar a una fuerza F2. Ya está. Entonces, ¿cómo yo calculo el trabajo aquí? Una manera de calcular el trabajo es analizando cómo varía esa fuerza respecto a la posición. Es decir, hacer una gráfica donde veamos cómo está variando esa fuerza respecto a la posición. A ver, profe, entonces, haciendo la gráfica sería algo así. Gráfica de la fuerza respecto a la posición. De una manera muy práctica voy a jalar los valores. Mira. Por aquí y por aquí. Ahí está, posición X1 y posición X2. Cuando es la posición X1, el valor de la fuerza será F1. Aquí. Y cuando es posición X2, el valor de la fuerza es F2. ¿Listo? F1 por aquí y F2 por aquí. ¿Listo? Ahora, para poder analizar la variación me deben dar más datos, ¿no? Pero lo normal, o lo que nosotros vamos a analizar en la mayoría de problemas, por no decir casi todos, es cuando la fuerza varía de forma lineal. Cuando la fuerza varía de forma lineal. Entonces, si es una variación lineal, la gráfica es una recta. Y notaremos que en ese espacio de esa recta o de esa gráfica, debajo de esa rectita se ha formado, ¿qué cosa, chicos? ¿Qué se ha formado? Se ha formado una figura geométrica. Esta figura geométrica puede ser un rectángulo, un triángulo, un cuadrado, un trapecio, cualquier tipo de figura. ¿Qué debo hacer con esa figura? Calcular el área. ¿Y por qué el área? Porque el área, para nosotros, ¿qué va a representar? El trabajo de la fuerza F, la cual es variable. Entonces, si en un problema la fuerza es variable, ¿cómo calcula su trabajo? Graficando la variación de la fuerza en función de la posición y calculando el área bajo la gráfica. Obviamente en el intervalo que nos están dando. ¿Listo? Ahora, a esto debo agregarle algo, pues, ¿no? Porque habíamos dicho que el trabajo puede ser positivo, negativo o nulo. Por lo tanto, ¿cómo a partir de un área yo puedo saber eso, no? Entonces, para eso recuerda, si la superficie, si es que esa superficie está por encima, ¿listo? Está por encima del eje de las posiciones, es decir, cuando el área está por encima, se considera un trabajo positivo. Pero cuando el área está por debajo, esa superficie está por debajo, se considera área negativa. ¿Listo? Trabajo negativo. Entonces, de esa manera ya puedo analizar un trabajo positivo y negativo, y si es que yo lo sumo, podría llegar a ser nulo o cero. ¿Listo, chicos? Entonces ya tenemos el análisis del trabajo de fuerzas constantes y el trabajo de fuerzas variables. ¿Listo? Pero sigue habiendo algunas situaciones un poco complicadas de analizar. Si te das cuenta, aquí solamente estoy analizando cuando una superficie es horizontal, ¿no? Donde es fácil distinguir cuánto es la distancia que ha recorrido o cuánto es el espacio que se ha desplazado, ¿no? Pero ¿qué pasaría si la trayectoria es curvilínea? Bueno, es una curva. ¿Cómo calcular la longitud de esa curva? Bueno, es un poco complicado. Así que vamos a ver
esta situación. A ver. Vamos a ponerlo como un caso particular. ¿Listo? Importante. A ver, situación importante. ¿Qué pasaría si la superficie es curva? Algo así. ¿Listo? Y en esa superficie curva se mueve un bloquecito. Obviamente ese bloque también puede ser una persona, puede ser un auto, o en algunos casos he visto, ¿no? Por ahí una argolla que se mueve a través de un conducto. ¿Visto? Indiferente, ¿cierto? La idea es que la trayectoria es curvilínea. ¿Ya está? Entonces, vamos a notar lo siguiente. Cuando la trayectoria es curvilínea, me van a pedir calcular el trabajo de alguna fuerza. Me van a pedir calcular el trabajo de una fuerza, ¿no? Esa fuerza puede ser horizontal o puede ser vertical. ¿Listo? Entonces, si yo analizo una fuerza horizontal, podría ser una fuerza de esta manera. Una fuerza, voy a ponerle F de X. ¿Listo? Y también podría haber una fuerza vertical, F de Y. ¿Está? Entonces, si es una fuerza horizontal, para calcular el trabajo de esa fuerza horizontal, yo me preocupo solamente del desplazamiento horizontal. En cambio, si es una fuerza vertical, yo solamente me preocupo del desplazamiento horizontal. Vertical en este caso. ¿Y por qué, profesor? Porque recordemos que la fuerza es culpable de ese movimiento. Obviamente, si la fuerza es horizontal, solamente es culpable del movimiento horizontal. Y si la fuerza es vertical, solamente es culpable del movimiento vertical. Entonces yo puedo decir que si el cuerpo se ha movido desde el punto A hasta el punto B, entonces su desplazamiento horizontal sería todo este tramo. Ese sería mi desplazamiento horizontal. Y mi desplazamiento vertical sería todo este tramo. Es desplazamiento vertical. Te das cuenta que no analizas la superficie curva, sino analizas los desplazamientos y las fuerzas en sus respectivos ejes. A pesar de que el cuerpo se mueve en una trayectoria curva. Entonces, reduciendo todo, el trabajo de la fuerza horizontal es igual a, siempre se analiza el signo, más menos el producto de la fuerza horizontal por el desplazamiento horizontal. ¿Listo? Entonces, de esa manera ya hemos calculado el trabajo de una fuerza horizontal. Profesor, de la misma manera para las fuerzas verticales, claro que sí. Trabajo de la fuerza vertical es igual a, no te olvides analizar el signo, más menos el producto de la fuerza vertical por el desplazamiento vertical. Entonces, de esa manera, mira, ya tenemos los dos trabajos. Por favor, no te olvides analizar, no te olvides de analizar el signo. Analizar el signo. Creo que eso es muy importante. ¿Y por qué es muy importante, chicos? Porque el trabajo de una fuerza puede ser positivo y negativo. Y normalmente en las claves va a haber una positiva y otra negativa. ¿Ya está? Y también debe ser muy importante porque ya conozco fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas y los casos importantes. Entonces, en un problema puede haber muchas fuerzas, ¿no? Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. Y como debo analizar el conjunto, el total, entonces necesito saber el signo de cada una de ellas. ¿Para qué? Para poder calcular el trabajo, para poder calcular el trabajo resultante. Para que a la hora de calcular el trabajo resultante sea más, pero más sencillo. Profe, ¿qué cosa es el trabajo resultante? Lo voy a poner acá pequeño nada más. ¿Listo? El trabajo resultante simplemente es la suma de todos los trabajos. Nada más. ¿Eso qué significa?
significa que tú vas a sumar el trabajo 1, trabajo 2, trabajo 3, trabajo 4, trabajo 5. Es decir, el trabajo de todas las fuerzas. Y como voy a sumar, cada uno de ellos tiene un signo correspondiente, ¿no? Ya sea positivo, negativo y en el peor de los casos es 0. ¿Está? Pero a partir de esa suma de trabajos o del trabajo resultante, podemos decir una situación. Podemos considerar lo siguiente. Si las fuerzas son constantes. Si las fuerzas que se están aplicando sobre ese cuerpo son constantes, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir que el trabajo resultante es igual a, no te olvides, más menos, el signo es muy importante, fuerza resultante por la distancia. Es decir, yo puedo calcular solamente el trabajo de la fuerza resultante y ese sería mi trabajo resultante o trabajo neto también. ¿Listo? Cualquiera de las dos maneras lo podemos tomar. Entonces, esta viene a ser la teoría del trabajo generado por una fuerza. Ahora nos tocaría ver el tema de energía y ver qué relación tiene con esta teoría. Listo, chicos. Ahora, para continuar con la teoría, ya hemos visto la parte de trabajo. Vamos a complementar esa teoría con algo que pocas veces viene en los exámenes o en los problemas, pero es importante saberlo, ¿no? Hay que estar preparado para cualquier tipo de pregunta. ¿Listo? El tema es sencillo, ¿eh? Simplemente complementa el tema de trabajo y es la potencia. Potencia mecánica, para ser más exacto. ¿Listo? Potencia mecánica. ¿Qué es la potencia mecánica? A ver, para poder entenderlo. Cuando nosotros realizamos trabajo, hay un cuerpo que se va a mover de un lado a otro, ¿no? ¿Listo? Por eso hablamos de mecánico, movimiento mecánico. El cuerpo debe desplazarse. ¿Ya está? Pero el tiempo que demora en desplazarse puede variar, ¿cierto? Imaginemos que yo analizo un motor, ¿no? Una máquina. Entonces, la máquina realiza un cierto trabajo, una cierta actividad. ¿Listo? Pero, ¿qué pasaría si esta máquina se demora mucho tiempo en realizar esa actividad? Entonces, podemos decir que la potencia de la máquina no es muy buena, pues, ¿no? Porque está realizando el trabajo, sí, pero se demora mucho tiempo. Entonces, no tiene buena potencia. ¿Listo? Pero, ¿qué pasaría si esta máquina se demora poco tiempo en realizar este trabajo? Entonces, mira, realiza mucho trabajo en poco tiempo. Entonces, podemos decir que esta máquina tiene buena potencia mecánica, porque realiza esa actividad en poco tiempo. ¿Listo? Entonces, la potencia está relacionada básicamente con el tiempo que se demora en realizar un trabajo. Por ese motivo, la definición de potencia es la rapidez del trabajo. ¿Listo? La rapidez con la que se realiza el trabajo. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular la potencia en los problemas? Para eso debo diferenciarla, pues, ¿no? Debo diferenciarse. ¿Listo? Y lo voy a hacer mediante un esquema. Mira. Imaginemos que esto es una superficie, un acantilado, un techo, y en la parte superior existe un motor. ¿Listo? Está este motor, mira. ¿Listo? ¿Cuál es la finalidad del motor? ¿Cuál es el trabajo que debe realizar el motor? Bueno, el motor tiene una cuerda la cual debe levantar un bloquecito. ¿Listo? Debe levantar un bloquecito. Para poder levantar ese bloquecito, la cuerda aplica, o mejor dicho, el motor aplica o jala con una cierta fuerza hacia arriba. Y eso genera el movimiento del bloque. Y al generarse movimiento, se va a generar un cierto desplazamiento, ¿no? Y eso lo reflejamos en una distancia. ¿Listo? Entonces, profe, hay fuerza, hay distancia, hay trabajo. Pero no solamente voy a analizar el trabajo, sino voy a analizar también el tiempo que ha demorado. Entonces, el tiempo que ha demorado de ir de un lugar al otro es un tiempo t. Entonces, en base a ese valor del tiempo t, yo puedo calcular la potencia. ¿Pero qué potencias voy a considerar? Mira, voy a considerar dos potencias. La potencia media
que también es conocida como potencia promedio, potencia media o potencia promedio. Esta potencia, ¿cómo se calcula? La potencia media o promedio es igual al trabajo realizado por unidad de tiempo. De esa manera, tú vas a calcular la potencia media o potencia promedio. ¿Listo? Pero también cabe la posibilidad que en un problema te pidan la potencia instantánea. ¿Qué es la potencia instantánea? Es la potencia que se genera en un instante determinado. Por lo tanto, si me piden la potencia que se genera en un instante determinado, yo debo analizar lo que ocurre en ese instante determinado. ¿Listo? Por ejemplo, para el bloque, en un instante determinado, el cuerpo puede estar sometido a una fuerza F. Y en ese instante es posible que el cuerpo tenga una cierta rapidez V. Por lo tanto, la potencia instantánea es igual al producto de la fuerza por la rapidez en ese instante, obviamente. ¿Listo? Fuerza por rapidez. Y con eso yo tengo las dos situaciones de potencia mecánica. Pero hay algo más. Existe una situación donde estos dos resultados, estas dos potencias, tienen el mismo valor. ¿Listo? ¿Y cuándo se cumple eso? Ponemos por aquí. Si el movimiento es rectilíneo uniforme. O mejor dicho, vamos a corregir esto para que sea más fácil de entender. Para el MRU, recordemos que si es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, la fuerza resultante es 0. Y si la fuerza resultante es 0, si yo analizo una de las fuerzas que me piden por ahí, ¿listo? Al final llegaré a la conclusión de que la potencia media es igual a la potencia instantánea. ¿Listo? Eso es lo que se va a cumplir si es que hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme. Y te menciono alguna situación donde te puede venir esto, ¿no? Algunos problemas te dicen, calcula la potencia, pero no te dicen que es un MRU, sino te dicen que el movimiento es lento. Cuando el movimiento es lento, yo puedo asumir que es un MRU. Entonces, las dos potencias son iguales y tú las puedes calcular de las dos maneras, ¿no? Como trabajo sobre tiempo o fuerza por rapidez. Entonces, chicos, ya hemos visto el tema de potencia mecánica para complementar el tema de trabajo. Y ahora pues sí, pasemos a un tema principal, que viene a ser energía. Pero no cualquier energía. Vamos a hablar de la energía mecánica. Ahora, ¿por qué no le tomo tiempo a hablar de todos los tipos de energías? Porque básicamente a nosotros nos va a importar cómo la energía genera movimiento. Y la energía que genera movimiento sobre un cuerpo se llama energía mecánica, ¿no? Otros tipos de energía pueden generar de otra manera, pero a nosotros nos importa solamente la energía mecánica. ¿Listo? Energías que pueden generar movimiento sobre un cuerpo. ¿Listo? Ahora, ¿qué tipo de energía mecánica nosotros conocemos? Vamos a separar esta energía mecánica en dos nada más. Energía mecánica de movimiento y energía mecánicas de posición o potenciales. ¿Listo? Las energías mecánicas de movimiento son de dos tipos. La energía mecánica de movimiento de traslación y el otro de movimiento de rotación. ¿Listo? Obviamente las dos no se analizan a nivel preuniversitario, o no lo vamos a hacer. Nosotros solamente vamos a analizar una de ellas. ¿Cuál es? La que genera movimiento de traslación. Y esa es conocida como simplemente energía cinética. ¿Listo? De esa manera se conoce, ¿no? Energía cinética. ¿Listo? Es aquella energía que genera un movimiento de traslación sobre un cuerpo. Pero también hay otro tipo de energía que genera un tipo de movimiento de rotación, lo cual nosotros lo vamos a dejar de lado, chicos. Entonces, la energía cinética está relacionada con el movimiento de traslación del cuerpo. Y para que exista movimiento de traslación, obligatoriamente el cuerpo debe tener velocidad.
Eso es obligatoriamente. Por lo tanto, imaginemos que tenemos un cuerpo cualquiera. Ahí está, vamos a ver. Un cuerpo cualquiera, el cual se está moviendo. Ahí está. Si se está moviendo, obviamente debe tener una cierta velocidad. Listo. Además, recordar que todo cuerpo presenta una masa. Por lo tanto, este cuerpo obligatoriamente tiene masa y tiene velocidad. ¿Cómo calcular la energía cinética entonces? Se calcula como un medio de la masa que tiene el cuerpo por la rapidez elevado al cuadrado. De esa manera estamos calculando la energía cinética. Recordar algo, ¿eh? La masa que tú debes considerar debe estar en kilogramos y la rapidez o velocidad que tú debes considerar debe estar en metros por segundos. Por favor, no te olvides, porque hay situaciones, hay problemas donde la velocidad o la rapidez te lo van a colocar en kilómetros por hora o la masa en gramos. Así que tomar en cuenta las unidades, por favor. Entonces, esa es mi energía cinética. Así de simple. Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Pero eso no es tan importante. Lo más importante es que esta energía cinética se relaciona con el tema que hemos visto hace un momento, que viene a ser trabajo. ¿Qué se va a cumplir? A ver, observen. Se va a cumplir el teorema de la energía y el trabajo. ¿Listo? Y lo voy a colocar por aquí. El teorema de la energía, en este caso energía cinética, y el trabajo neto. Trabajo neto o trabajo resultante. A ver, ¿qué se va a cumplir? Entonces, podemos decir que el trabajo neto o trabajo resultante debe ser igual a la variación de la energía cinética sobre el cuerpo. ¿Qué cosa es una variación de energía cinética? Energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Listo? De esa manera nosotros podemos calcular el trabajo neto también, o resultante, ¿no? Como una variación de energías cinéticas. ¿Listo? Tomarlo en cuenta, porque en alguna oportunidad he visto por ahí la aplicación de ese teorema, y más que todo en exámenes. Así que, por favor, recordemos este teorema de energía y trabajo. ¿Listo? Ahora sí, pasemos al otro tipo de energía, que viene a ser la energía potencial. Dentro de las energías potenciales, vamos a clasificarlas en dos. ¿Listo? Ya, ahora, ten cuidado, no vaya a ser que después diga, profe, al final hemos visto 3 tipos de energías. No, no, no. Hemos visto solamente 2 tipos. Energías cinéticas y energías potenciales. Pero la energía potencial se separa en dos, se clasifica en dos. Se clasifica en energía potencial gravitatoria y se clasifica en energía potencial elástica. ¿Listo? Entonces la vamos a clasificar de dos maneras. La energía potencial se separa en dos, la gravitatoria y la elástica. ¿Listo? En la energía potencial gravitatoria voy a analizar la posición que tiene el cuerpo respecto al eje vertical, respecto a la gravedad, ¿no? Que siempre es una aceleración dirigida hacia el centro de la Tierra. Entonces, respecto a ella, voy a analizar un poquito la posición de un cuerpo. A ver, imaginemos. Imaginemos que ahí tenemos la superficie y sobre esta superficie podemos encontrar a un cuerpito. ¿Listo? Por encima de ella encontramos al mismo cuerpo y por debajo de ella podemos encontrar ese mismo cuerpo. Es decir, el cuerpo tiene 3 posibilidades: o estar al mismo nivel de la superficie, estar por encima de la superficie o por debajo. ¿Listo? Para poder analizar la energía potencial,
debo considerar siempre un nivel de referencia. Entonces, este va a ser mi nivel de referencia. Respecto a ese nivel, yo puedo decir que en la parte superior se encontrará a una cierta altura. Y en la parte inferior se encontrará a una cierta profundidad. Voy a colocarle que sea la misma profundidad o la misma distancia, ¿no? H y H. Entonces, diremos lo siguiente. En la parte superior, la energía potencial gravitatoria debe ser igual a masa, gravedad, por la altura que está el cuerpo. ¿Listo? Recuerda que esa altura va a depender de tu nivel de referencia, pues, ¿no? Entonces, respecto a ese nivel de referencia, tenemos una cierta altura. Profe, y por debajo de ese nivel de referencia, bueno, tiene el mismo valor. Masa, gravedad y altura. Lo que va a ocurrir aquí es que voy a diferenciar el lugar donde se encuentran con un signo. Si por ahí hay un signo negativo, significa que estoy analizando por debajo del nivel de referencia. Si es signo positivo, estoy analizando por encima del nivel de referencia. ¿Listo? Y ahora, ¿qué tenemos? La energía potencial gravitatoria justo en el mismo nivel de referencia. Si estoy justo en el mismo nivel de referencia, su energía potencial gravitatoria sería 0. ¿Y por qué sería 0? Porque no existiría altura, pues, ¿no? La altura es prácticamente 0, entonces su energía también lo es. ¿Listo, chicos? Entonces, de esa manera hemos encontrado la energía potencial gravitatoria. ¿Listo? Ahora, pasemos a la otra energía potencial, que es la potencial elástica. Al ser una elástica, vamos a relacionarlos con un resorte, ¿no? Que es el cuerpo elástico más usado, creo yo. Entonces, voy a considerar un resorte. ¿Está? Recordemos que el resorte, en un instante, es posible que no esté deformado, esté con su longitud natural. Ahora, para poder deformarlo, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, aplicamos una fuerza en un extremo, entonces el resorte se puede estirar. Ahí está. Entonces, de esa manera se ha generado, ¿qué cosa? Se ha generado una deformación o elongación, ¿no? Se generó una deformación X. Otro valor importante para poder analizar la energía potencial elástica es la constante de rigidez de nuestro resorte. Una vez que tú conozcas la constante elástica y la deformación del resorte, ya puedo calcular la energía potencial elástica. Y esta energía potencial elástica lo voy a calcular como un medio de esa constante K, constante de rigidez, por la deformación al cuadrado. ¿Listo? Multiplicado por la deformación al cuadrado. Ahí está. Y de esa manera tenemos nuestra energía potencial elástica. Y de esa forma ya tenemos las tres energías que debemos mencionar el día de hoy. ¿Listo? Energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. Por lo tanto, un cuerpo puede estar sometida o puede tener estas tres energías, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasará con esta energía? La energía cinética, la gravitatoria y la elástica juntos, ¿qué forman? Los tres juntos, ¿qué cosa van a formar? La energía total, la energía neta, la energía mecánica total. Por lo tanto, ponemos por ahí. Si en un problema te dicen, determine la energía mecánica, te están mencionando que consideres todas. Bueno, voy a considerar a todas. Y si yo considero a todas, puedo decir que la energía mecánica de un cuerpo es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. Simplemente debo sumar las tres. ¿Listo? Debo sumar las tres energías. Y lo que debe ocurrir ahora es, debo analizar lo que ocurre con esta energía mecánica. ¿Qué pasa con la energía mecánica que tiene un cuerpo? ¿Se mantendrá con el mismo valor o cambiará? Y si cambia, ¿aumenta o disminuye? ¿Qué está pasando con esta energía mecánica? Y eso lo vamos a ver a continuación. Listo, chicos. Entonces, vamos a analizar lo que ocurre con la energía mecánica. ¿Listo?
¿Qué pasa con la energía? ¿La energía se mantiene constante o cambia? Por lo tanto, nuestro nuevo tema relacionado a la energía sería conservación de la energía. Entonces, conservación de la energía. Ahora, para poder analizar la conservación de la energía, tú debes diferenciar el tipo de fuerza que se está aplicando sobre el cuerpo. Porque al ser las fuerzas las que generan el movimiento, estas van a estar relacionadas a esta energía, pues, ¿no? Pueden hacer que la energía del sistema cambie o puede ser que la energía del sistema lo mantenga constante. Por lo tanto, vamos a diferenciar a las fuerzas. Vamos a clasificarlas en fuerzas conservativas y voy a clasificarlas en fuerzas no conservativas. Creo que está claro a qué se refiere con fuerzas conservativas, ¿no? Son aquellas fuerzas que se aplican sobre un sistema o un cuerpo y no generan cambio en la energía mecánica. Es decir, la energía mecánica se mantiene constante. En cambio, si aplicamos o se aplican fuerzas no conservativas, esta energía mecánica empezará a cambiar. ¿Listo? Este cambio puede ser un aumento o puede ser una reducción, una disminución. ¿Listo? Vamos a recordar ejemplos de fuerzas conservativas. ¿A quiénes yo considero fuerzas conservativas? Que quede claro, por favor. La primera fuerza, la fuerza de la gravedad, conocida como peso. ¿No? Entonces, la fuerza de la gravedad es una fuerza conservativa. Esta fuerza lo que hace es generar el cambio de energía nada más, pero jamás se puede decir que cambia la energía de cinética a gravitatoria o de gravitatoria a elástica. Solamente hace el cambio de nombre. Pero el valor total en el cuerpo o en el sistema siempre se mantiene constante. ¿Listo, chicos? Por ejemplo, para que lo puedas analizar ahí en casa. Imaginemos que yo dejo caer un cuerpo. ¿Listo? Estás sosteniendo un cuerpo a una cierta altura y lo dejas caer. Cuando está en la altura h, en la parte más alta, el cuerpo está sometido o tiene la energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Porque hay altura. Pero no tendrá cinética porque no se mueve. Y si yo suelto ese cuerpo, ¿qué pasa con su altura? Disminuye, es decir, pierde energía potencial gravitatoria. Pero cuando está descendiendo, dime, ¿qué pasa con la velocidad del cuerpo? Empieza a aumentar. Ah, entonces, profesor, puedo decir que el cuerpo pierde energía potencial gravitatoria, pero inmediatamente está ganando, ¿qué cosa? Energía cinética, ¿cierto? Entonces te das cuenta que ahí compensamos, pierde y luego gana otra energía. Y eso es porque solamente está actuando el peso. Es decir, la energía al final, la energía total, la energía mecánica que tiene el cuerpo, siempre va a ser la misma. ¿Listo? Ahora, no es la única fuerza conservativa, ¿no? Otra fuerza conservativa que es muy importante es la fuerza elástica, la cual está relacionada con los resortes. ¿Listo, chicos? Entonces ya tenemos las dos fuerzas conservativas más usadas o que tú vas a ver más en los problemas. Ahora, tenemos por aquí a las fuerzas conservativas, no conservativas. Y la fuerza no conservativa más conocida y más usada es la fuerza de fricción. La fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción es una fuerza no conservativa. Porque la fuerza de fricción, al estar en contra del movimiento, va a generar una reducción de la velocidad del cuerpo. Por lo tanto, debe generarse un cambio en su energía. Ahora, otra fuerza no conservativa que es muy importante son las fuerzas externas. Y eso creo que lo habrás notado en algún problema, ¿no? Se aplica una fuerza F. Esa es una fuerza externa, pues, ¿no? Porque esa fuerza va a generar un cambio en la energía, entonces. Entonces, esas fuerzas externas serán fuerzas no conservativas. En cambio, las fuerzas conservativas serán la fuerza de gravedad y la fuerza elástica. Si por ahí me piden analizar otro tipo de fuerza, simplemente debo analizar qué cosa es lo que genera. Pues, ¿no? Si esa fuerza genera trabajo, entonces es muy probable que genere un cambio en la energía. ¿Listo, chicos? Ya, pero creo que ya tenemos los casos más importantes. La fuerza de gravedad, la fuerza elástica, la fuerza de fricción y las fuerzas externas. Ahora sí, voy a analizar
cada uno de estos casos. ¿Qué pasaría si sobre un cuerpo solamente actúan fuerzas conservativas? Ya está. Si solo actúan fuerzas conservativas. Entonces, analizamos por aquí. Para fuerzas conservativas. Ya está. Para fuerzas conservativas, que en algunos problemas o en la mayoría, yo lo puedo diferenciar de la siguiente manera. Cuando la superficie es lisa. Normalmente cuando la superficie es lisa, las fuerzas son conservativas, a menos que aparezca una fuerza externa. ¿Listo? Que quede claro, ¿eh? Entonces yo le pongo ahí superficie lisa, entonces como que ya es un indicio a decirme que las fuerzas son conservativas. ¿Listo? A ver, consideramos que esta superficie sea lisa y las únicas fuerzas que actúan sobre este cuerpito son las fuerzas conservativas. ¿Listo? En la parte superior, en la posición A, el cuerpo lo dejo caer con cierta velocidad y en la posición B el cuerpo llegaría, ¿no? Llegaría después de un cierto tiempo. Ya está. Como sobre el cuerpo solamente actúan fuerzas conservativas, que puede ser la fuerza de gravedad o la fuerza elástica, notaremos que la energía que el cuerpo tiene en la posición más alta, que es en A, debería ser la misma que en la posición B. ¿Listo? En la posición más alta tendrá mayor energía potencial gravitatoria, pero en la parte más baja tendrá mayor energía cinética. Y de esa manera se está compensando. Entonces, en un problema de estos, ¿qué yo haría? Haría lo siguiente, mira, diría que la energía mecánica en A, en la parte inicial, debe ser igual a la energía mecánica, ¿dónde? M. ¿Listo? Nada más. ¿Listo? Ya está. Entonces, ahí comienza mi problema. Con esa igualdad, mi problema ya puede ser resuelto. ¿Listo? Ahora, algo más que debes recordar. En un problema donde las superficies son lisas o las fuerzas que actúan solamente son conservativas, no existe, no hay cambio de la energía mecánica. La energía mecánica no cambia, se mantiene constante. ¿Listo? Y eso ocurre normalmente cuando la superficie es lisa. ¿Listo? Ahora pasemos a la otra situación. ¿Qué pasaría si las fuerzas que actúan son fuerzas no conservativas? Normalmente eso ocurre cuando la superficie es rugosa. Ahí está. Si las superficies fueran rugosas, por ejemplo, en este caso, ahí está, superficie rugosa voy a considerar. Rugosa. ¿Qué está ocurriendo por aquí? Está en la misma situación. Voy a tener un cuerpo que se mueve desde la posición A hasta la posición B. ¿Listo? Pero ahora debo analizar un poquito más. ¿Por qué? Porque en ese trayecto, en ese movimiento, el cuerpo está sometido a una fuerza llamada fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción siempre está en contra. ¿En contra de quién? En contra del movimiento. O tal vez en ese lugar, en esa posición o en ese trayecto, las fuerzas que se aplican son fuerzas externas. ¿Eh? Son fuerzas externas. ¿Listo? Si son fuerzas externas, entonces yo puedo decir que las fuerzas que se aplican sobre ese cuerpo son fuerzas no conservativas. Entonces, ¿qué pasará con la energía mecánica? La energía va a cambiar. ¿Listo? En A y en B no será la misma. Y si no es la misma, se ha generado un cambio en la energía mecánica. ¿Y qué se va a cumplir? Mira, se va a cumplir que el trabajo, voy a ponerlo de esta manera, trabajo de las fuerzas no conservativas debe ser igual a la variación de la energía mecánica. ¿Qué es variación de energía mecánica? Energía mecánica final
que sería en B, menos energía mecánica inicial, que sería en A. Entonces, eso es lo que tú vas a aplicar en los problemas donde te dicen que la superficie es rugosa, áspera, o cuando el problema te mencione que se aplican fuerzas externas o fuerzas no conservativas. ¿Listo? Para el caso de superficies rugosas, el trabajo de la fuerza de fricción es igual a variación de la energía mecánica. ¿Listo? Nada más. Y recordar que el trabajo de la fuerza de fricción es un trabajo negativo. Y eso indicaría que la energía está disminuyendo, ¿cierto? Porque su trabajo es negativo. Ahora, si la fuerza que se aplica sobre ese cuerpo es la fuerza de fricción, el cuerpo lo que está haciendo es perder energía. ¿Listo? El cuerpo pierde energía, pero en forma de calor. La energía se disipa en forma de calor. Voy a ponerle calor Q. ¿Listo? ¿Y qué se va a cumplir con ese calor? Ese calor es igual a el negativo del trabajo de la fuerza de fricción. Profe, ¿qué significa eso? Significa que si tu trabajo de la fuerza de fricción es menos 200 joules, porque debe ser negativo, entonces el calor disipado, ¿cuánto es? Debe ser 200 joules. Si en un problema te dicen el calor disipado es de 500 joules, entonces puedo decir que el trabajo de la fuerza de fricción será menos 500 joules. Y ahí ya tengo una información adicional. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, chicos, ya tenemos los dos casos más importantes para la conservación de la energía. ¿Listo? Y con eso ya podemos comenzar con los problemas. Bueno, chicos, ya hemos visto la parte de la teoría de esta semana número 7. Ahora, para poder reforzar esta teoría, vamos a resolver los problemas dirigidos para clase. Comencemos, chicos. Listo, chicos, comencemos con los problemas de esta semana número 7, correspondiente al tema de trabajo, energía y conservación de la energía. Y comencemos con una pregunta de verdadero y falso. Primera pregunta. El bloque A reposa sobre la superficie horizontal rugosa y está unido al bloque B, de peso de 50 newton, tal como se muestra en la figura. El bloque A se suelta desde la posición mostrada. Analice las siguientes proposiciones y determine la veracidad o falsedad de cada una de ellas. Cuando el bloque A se ha deslizado, mira, el bloque A se desliza 0,50 metros, es decir, medio metro, hacia la derecha. A ver, proposición número 1. El trabajo de la tensión que actúa sobre el bloque A es idéntico al trabajo de la tensión que actúa sobre el bloque B. ¿Listo? Al mencionarme que son idénticos, yo debo asumir que me están diciendo que son iguales. ¿Serán iguales los dos trabajos? La tensión para A y la tensión para B. Entonces, por favor, grafiquemos lo que ocurre con el bloque A. El bloque A se está moviendo hacia la derecha. Esto le voy a poner A. ¿Listo? Y este bloque A está sometido a tres fuerzas. Fuerza de la gravedad, que es mg, fuerza de reacción normal, que tiene el mismo valor que la fuerza de gravedad, y está la fuerza de tensión, ¿no?, que va hacia la derecha. En cambio, nuestro bloque B, aquí está, el bloque B, el cual se está moviendo hacia abajo, está sometido solamente a dos, que es la fuerza de gravedad del bloque B y la tensión, que sería hacia arriba. Entonces, para la tensión sobre el bloque A, el trabajo de la tensión para el bloque A, dime, se calcula como fuerza por distancia, pero lo más importante va a ser el signo. Dime, ¿qué signo le corresponde para el trabajo de la tensión sobre A? Le corresponde un signo positivo. ¿Y por qué positivo? Porque la tensión está a favor del movimiento. En cambio, el trabajo de la tensión para el bloque B tendría signo negativo, porque notamos que la tensión está en contra del movimiento. Entonces, ¿serán idénticos los trabajos? No. Tendrán el mismo valor, pero no el mismo signo. Así que podemos decir que la primera es
falsa. ¿Listo? La primera es falsa. Ahora pasemos a la segunda proposición. Dice lo siguiente. El trabajo de la fuerza de rozamiento que actúa sobre el bloque A es igual al cambio de la energía cinética de dicho bloque. A ver. Recordemos por definición o por el teorema del trabajo y la energía que el trabajo neto, ¿listo? El trabajo neto o trabajo resultante es igual a la variación de la energía cinética. Pero a mí me está diciendo que el trabajo de la fuerza de fricción será igual a la variación de energía cinética. Eso es incorrecto, porque el trabajo neto está generado por estos dos trabajos. El trabajo neto es el trabajo de la fuerza de tensión más el trabajo de la fuerza de fricción. Y esto es igual a la variación de la energía cinética. Por lo tanto, con eso yo puedo decir que la segunda proposición también es falsa. ¿Listo? Tener mucho cuidado. Si no hubiera tensión, tal vez, ¿no? Tal vez esos dos valores deben ser iguales. ¿Listo? Cuidado con esa proposición. Tercera proposición. El trabajo del peso del bloque B es positivo. A ver, para el bloque B. Para el bloque B notamos lo siguiente. La fuerza de gravedad está dirigida hacia abajo, es decir, el peso está dirigido hacia abajo. Por lo tanto, el trabajo generado por el peso, ¿qué signo tendrá? Positivo. ¿Y por qué positivo? Porque está a favor del movimiento. ¿Listo? Por lo tanto, la tercera proposición sería verdadera. Listo, chicos. Ahora pasemos a la cuarta proposición. Y dice lo siguiente. Si el sistema se mueve con velocidad constante, el trabajo de la fricción es nula. A ver, si el sistema se mueve con velocidad constante, ¿el trabajo de la fuerza de fricción será nula? No. Eso es falso. Porque si la velocidad es constante, lo único que puedo saber yo, o puedo deducir, es que la tensión es igual en valor a la fricción. ¿Listo? Y cada una de ellas debe generar su propio trabajo. ¿Listo? Solamente que el trabajo de la tensión debe ser positiva y el trabajo de la fricción debe ser negativa. Y al sumarlo debería ser cero. ¿Listo? ¿Te das cuenta? Entonces, la cuarta proposición sería falsa. Y la clave o respuesta final, ¿cuál sería, chicos? Falso, falso, verdadero, falso. La clave sería la C. Ahora vamos con la pregunta número 2. Y dice lo siguiente. El bloque de 2 kilogramos de la figura se mueve desde el reposo en dirección del eje X positivo, variando su posición en el tiempo, tal como se muestra en el gráfico posición versus el tiempo. ¿Qué trabajo desarrolla la fuerza constante desde la posición X igual a 2 metros hasta la posición X igual a 5 metros? Desprecie la fricción. ¿Listo? Despreciemos la fricción. A ver. Entonces, para calcular el trabajo de la fuerza constante, necesito saber cómo es la fuerza, ¿no? Y en este caso me dicen que es inclinada. Si es inclinada, el trabajo será correspondiente al eje horizontal, ¿no? Porque estamos viendo en el eje horizontal. Ya está. Por lo tanto, necesito saber cuánto vale esa componente horizontal. Voy a separarla en dos, mira. Fuerza horizontal y fuerza vertical. Sabemos que en la vertical no se genera trabajo. ¿Quién genera trabajo? La componente horizontal. ¿Ya está? Ahora, para calcular esa fuerza, me piden analizar esta gráfica. Y notamos que la gráfica es posición en función del tiempo. Y es una parábola. Y si es una parábola, hablamos de un MRV. ¿Y por qué es importante analizar esta gráfica? Porque en base a esta gráfica yo puedo saber la aceleración. Y si yo conozco la aceleración, ¿podré conocer esa fuerza horizontal? Obviamente que sí. Por lo tanto, de la gráfica debo recordar. La posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Notamos que el cuerpo se encuentra en la posición inicial 0. Chao. Y además, como parte de ahí y el vértice justo coincide con el origen, la velocidad también puede ser 0. Entonces, nos está quedando que la posición final es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado.
¿Y qué voy a hacer yo? Analizar uno de los puntos de esa gráfica. Y diremos, para t igual a 5 segundos, entonces x será 25. Uy, qué fácil, 25 metros. Reemplazar en esta ecuación y diremos, la posición es 25 si el tiempo es 5. Y como está 5 al cuadrado, notamos que ese 25 y 25 se va a ir. Y nos quedaría de esta igualdad que nuestra aceleración debería ser 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos la aceleración y con eso voy a calcular mi fuerza. ¿Y qué voy a aplicar para calcular la fuerza? Voy a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Fuerza resultante igual a masa por la aceleración. ¿Quién será tu fuerza resultante? Bueno, la fuerza que va a favor del movimiento o a favor de la aceleración, ¿no? Que estoy diciendo que va hacia la derecha. Y sería la fuerza solamente horizontal. Igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 2. ¿Y cuánto es la aceleración? 2. ¿Cuánto será tu fuerza horizontal? Profe, 2 y 2 es 4. Entonces la fuerza sería 4 newton. ¿Ya está? ¿Ya acabó el problema? No, todavía no acaba. Mira, has aplicado cinemática, has aplicado dinámica y ahora aplicaremos la teoría de trabajo. A ver, ¿cómo se calcula el trabajo de esa fuerza horizontal? Lo primero que debes hacer es identificar el signo, más o menos. Luego, multiplicar la fuerza horizontal por el desplazamiento horizontal. El signo es fácil de determinar. ¿Por qué? Porque notamos que el cuerpo se debe mover a la derecha. Si el cuerpo se mueve a la derecha y la fuerza también es a la derecha, el signo correspondiente es positivo. El valor de la fuerza es 4. Y el desplazamiento horizontal, la distancia que ha recorrido en el eje horizontal, ¿cuánto es? A ver, me dicen que debo analizar de la posición 2 a la posición 5. De 2 a 5, ¿cuánto ha recorrido? Ha recorrido solamente 3 metros. Por lo tanto, mi trabajo de la fuerza F horizontal será igual a más 12 joules. Y la respuesta para este problema número 2 sería la clave D. Dadito, chicos. Continuemos con la pregunta número 3. Y dice lo siguiente. El bloque de 15 kilogramos se aplica, al bloque de 15 kilogramos se le aplica una fuerza constante F, fuerza constante, desplazándose este por el suelo. Ya, se sabe que después de los cálculos, el trabajo neto sobre el bloque es de 70% del trabajo que efectúa la fuerza F. Determina el coeficiente de rozamiento cinético que se presenta entre las superficies en contacto del bloque con el suelo. A ver, lo primero que voy a hacer es analizar las fuerzas que existen sobre este cuerpo. ¿Listo? Y lo voy a poner por aquí. ¿Listo? Una de ellas es la fuerza de gravedad. ¿Cuánto es la fuerza de gravedad? Mira, 150. Contacto con la superficie, la normal, que también debe valer 150, no necesariamente. Si es que fueran las únicas fuerzas verticales, lo aseguro, pero todavía no sé si son las únicas, porque existe por aquí una fuerza inclinada. ¿Y qué debo hacer con esa fuerza inclinada? Descomponer. Vas a descomponer en un valor horizontal y en un valor vertical. El valor horizontal sería 750 por, a ver, con cuidado, mira, para que te puedas guiar aquí y aquí. ¿Te das cuenta que el más cercano es la vertical? Por lo tanto, la horizontal es el más lejano, el que está lejos. Entonces sería seno de 53. Y la otra sería 750 por el coseno de 53. Ahí está. Profe, seno de 53, recordemos cuánto es 3 quintos, ¿cierto? Es 3 quintos. Ah, no, disculpa, seno de 53 es 4 quintos, 4 quintos. Por lo tanto, 750 por 4 quintos, ¿cuánto sería?
Entonces podemos decir que esta componente horizontal sería 600. ¿Está? Profesor, ¿y si calculo 750 coseno, sabiendo que el coseno es 3/5, ¿listo? ¿Cuánto nos quedaría? Nos quedaría 450 nada más. Ahí está. Entonces ya tengo las componentes horizontales y verticales de esa fuerza. Pero algo más me falta. Te dicen que la superficie es rugosa, por lo tanto, ¿qué fuerza existe? Fricción. Y la fricción siempre es en contra del movimiento. ¿Yo sé cuánto vale? No, no lo sé, pero sabemos que su valor es igual a mu por la normal, donde me están pidiendo esa normal. ¿Listo? Ahora, ¿qué más puedo analizar? Ya he graficado la fuerza, ya sé cuánto valen casi todas, solamente me falta la fuerza de fricción. Pero para relacionar esas fuerzas creo que me importa ese 70%. Me están diciendo que el trabajo neto es igual al 70% del trabajo de la fuerza F. Entonces podemos decir por aquí, el trabajo neto es igual al 70% del trabajo de la fuerza F. Profe, ¿trabajo neto no es la suma de trabajos? La pregunta es, ¿quiénes generan trabajo? ¿Esta componente de 450 genera trabajo? No. La de 150 tampoco. La normal tampoco. Las únicas que pueden generar trabajo es 600 y la fricción. ¿Está? Entonces ponemos por aquí. El trabajo neto es generado por el trabajo de 600 más el trabajo de la fuerza de fricción. Y esto es igual a 70% del trabajo de F. Pero habíamos dicho que el trabajo de F se separaba en dos, pues, ¿no? Se separaba en el trabajo de ¿quién? De 600 y el trabajo de 450. Entonces por aquí sería trabajo de 600 también. Ya está. Listo, como que ya estoy encaminado, ya estoy encaminado. Listo. Algo más falta. ¿Qué falta, chicos? Entonces yo diré lo siguiente. El trabajo de 600 sería la fuerza, que es 600 por distancia. No sé cuánto es la distancia, consideraré D. Pero lo más importante es el signo. ¿Qué signo le corresponde al trabajo de 600? Positivo, porque es una fuerza a favor del movimiento. En cambio, para el trabajo de la fuerza de fricción, sería negativo. Y será el producto de la fuerza de fricción por la misma distancia que se ha desplazado el cuerpo. Y esto es igual a 70%. Que obviamente es 0,7. ¿Listo? Multiplicado por el trabajo de 600, que obviamente ya sabemos que es más 600 por D. ¿Listo? Haciendo un cálculo sencillo, fácil, puedo decir que 0,7 de 600D pasa a restar al 600D y sería 0,3 por 600 por D igual a fricción por D. Como se trata de la misma distancia, chau, chau. ¿Cuánto me queda la fuerza de fricción entonces? Simplificando la coma con un cerito, me queda 180. ¿Listo? Pero recordar que a mí no me piden la fricción, me piden el coeficiente. Y el coeficiente lo calculo reemplazando la igualdad de la fuerza de fricción igual a mu por la normal. ¿Está? Aquí no te apures. La normal usualmente es el mismo valor que el peso, pero notarás que en el eje vertical existen más fuerzas. Por lo tanto, debo considerar todas. Y preguntarme, ¿no? ¿Qué pasa en el eje vertical? ¿Hay movimiento? No hay movimiento. Y si no hay movimiento, ¿qué se cumple? Fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Dime, ¿quién va hacia arriba? La normal, profe. ¿Y quiénes van hacia abajo? 150 y 450. ¿Cuánto será la normal? La normal será 600 newton. Y al tener ya la normal, puedo reemplazar en esta igualdad de la fricción y diremos que 180 es igual a mu por la normal, que vale 600. ¿Quién se va? 1, un cerito se va. Sexta, 10.
sexta 3. Por lo tanto, ¿cuánto me queda el coeficiente de rozamiento? 0,3. Y mi respuesta sería la clave C, casita, chicos. Un problema un poco extenso, pero nos va a ayudar a entender lo que está ocurriendo con ese cuerpo, ¿no? Hemos visto varias situaciones diferentes, ¿no? El análisis de la fuerza a la hora de descomponer y qué pasa con el trabajo neto también. Así que el problema es un problema completo, se podría decir. Continuemos. Problema número 4. Dice lo siguiente. Cuando la fuerza es constante, todo parece sencillo. Claro, ¿no? Pero cuando se aplica una fuerza variable a un cuerpo, se necesita otro tipo de análisis para determinar el trabajo realizado. Del expuesto, en la figura observamos a una fuerza cuya magnitud varía con la posición, de acuerdo a la expresión F igual a 2 más 6x en unidades del sistema internacional, es decir, la fuerza en newton y la posición x en metros. ¿Qué más dice? Esta fuerza actúa sobre un cuerpo de 8 kilogramos de masa, tal como se muestra en la figura. Determina el trabajo de F entre 4 y 8. Entonces, para resolver este problema, lo que debo hacer yo es graficar cómo varía la fuerza en función del tiempo. ¿Está? A ver. Entonces ponemos por aquí. Graficar, ¿no? Tal como hemos visto en la teoría, ¿no? Graficamos, ¿no? Fuerza en función de la posición, mejor dicho, ¿no? De la posición. Entonces ponemos, para el valor de 4 y de 8, ¿no? Y de 8. Decimos lo siguiente. Si el valor es 4, reemplazo 4 por 6, 24. Más 2, 26. Ahí está. Tenemos nuestro primer punto. Y si fuera 8, notaríamos que sería 8 por 6. 8 por 6, 48. Más 2, 50. Y tengo el otro resultado. Como la función es una función lineal, la gráfica que lo genera es una recta, ¿no? Ahí está. ¿Y qué voy a hacer de 4 a 8? Calcular el área bajo la gráfica. Nada más. Y por ser un trapecio, calcular el área es fácil, ¿no? ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? Base menor, profe. Base menor, 26. Más base mayor. ¿Cuánto es la base mayor? Todo esto, mira, 50. Sobre 2 por la altura. ¿Cuánto es la altura? Profe, de 4 hasta 8. De 4 hasta 8 sería 4. Bueno, no me complico la vida. Saco mitad, mitad me quedaría 2. Sumo 26 más 50 sería 76. 76 por 2. Y al ser 76 por 2, nuestro resultado al final sería simplemente 152 joules. ¿Y qué signo le corresponde? Un signo positivo. ¿Listo? Por estar por encima del eje de las posiciones. Y la clave sería la D. Resolvamos la pregunta número 5, chicos. Pregunta 5. Dice lo siguiente. La rapidez con que se desarrolla el trabajo mecánico recibe el nombre de potencia mecánica, un concepto que se aplica en el diseño y construcción de diversas máquinas. En el caso que se muestra, un cajón de 5 kilogramos de masa es soltado desde la parte alta del plano inclinado y resbala recorriendo todo el plano. Pregunta, ¿qué potencia mecánica desarrolla la fuerza gravitatoria del cajón en este trayecto? Considere raíz de 3 sobre 5 el coeficiente de fricción entre el cajón y el plano inclinado. Ya está. A ver, como están viendo la potencia mecánica de la fuerza de gravedad, la fuerza gravitatoria, primero debo calcular el trabajo, ¿no? El trabajo de la fuerza de gravedad. Y eso es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque notarás por aquí que la fuerza de gravedad es una fuerza dirigida hacia abajo. Y como la masa es 5, el peso será 50. Y el desplazamiento vertical, que está en el mismo eje, es hacia abajo y vale 4,5. Y con eso ya tengo ¿qué cosa? El trabajo, ¿no? Claro, ¿no? Así que creo que esto ya está saliendo, ¿no? Trabajo de la fuerza de gravedad es igual a 50 newton, que es la fuerza,
por la distancia, que es 4,5. ¿Cuánto será el trabajo de la fuerza de gravedad? Si tú multiplicas, me queda 225 joules. Pero ahora me falta algo más para calcular la potencia. ¿Y qué debo calcular para calcular la potencia? El tiempo. ¿Cuánto tiempo se está demorando? A ver, ¿y el tiempo que se demora, cómo lo voy a calcular? Bueno, ya lo desarrollaríamos como un problema de dinámica, pues. Observa. Sobre este cuerpo, cuando está en movimiento, cuando se desliza hacia abajo, sobre el cuerpo existen fuerzas. La primera fuerza, fuerza de la gravedad, que vale 50. Segunda fuerza, reacción normal. Y la tercera sería la fricción. Esta fricción, recordemos que es mu por la normal. ¿Está? Ahora, esos 50 newton tú lo debes descomponer respecto a la horizontal, que tiene un ángulo de 30 grados. Así que la descomposición no es muy complicada, ¿no? Una componente perpendicular y una componente paralela. Como por ahí existe un ángulo de 30, por aquí también es 30. ¿Listo? También va a ser 30. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me quedaría en cada uno de esos ejes? Entonces, por aquí me estaría quedando 50 coseno de 30, donde tú debes recordar que coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, sería 25 raíz de 3. Ya está. Y la otra componente, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría seno de 30. Y sabemos que seno de 30 sería 1/2. ¿Cierto? 1/2. Por lo tanto, simplemente me quedaría 50 seno de 30 igual a 25. Ahí está. Ahora, dejo de trabajar con el peso y trabajo con estos valores. Entonces diré, en el eje perpendicular, estas fuerzas se compensan. Entonces, la normal, ¿cuánto vale? 25 raíz de 3. En cambio, en el eje paralelo existe movimiento, existe aceleración. ¿Y qué se cumple? La segunda ley. Fuerza resultante igual a masa por la aceleración. Y notamos que en ese tramo la aceleración es hacia abajo. Entonces diremos, fuerzas que van a favor de la aceleración, 25, menos fuerzas que van en contra, la fricción, igual a la masa, que es 5, por la aceleración, que sería A. 25 menos fricción, que vale mu por la normal. Mu es raíz de 3 sobre 5. La normal, 25 raíz de 3. Y todo esto es igual a 5A. ¿Listo? Operando un poquitito, diremos lo siguiente. Sacamos quinta, quinta, me queda 5. Luego saca quinta todo, quinta todo, quinta todo, me queda 5 por aquí. Entonces, me quedaría 5 menos raíz de 3 por raíz de 3, 3, profe. Igual a A. ¿Cuánto vale A? Profe, vale 2 metros por segundos al cuadrado. ¿Ya acabó el problema? No, todavía no acaba. Porque solamente he calculado la aceleración. ¿Y qué voy a hacer con esa aceleración, profe? Bueno, con esa aceleración ya puedes calcular el tiempo que demoras en recorrer, ¿cierto? Y el tiempo que yo demoro en recorrer, ¿cuánto sería, profesor? A ver, entonces, para eso analiza todo este tramo. En ese tramito, notamos que la distancia que ha recorrido sería la hipotenusa de ese triángulo. Por triángulos notables, si opuesto a 30 es 4,5, es como K. Entonces la hipotenusa es como 2K, ¿cierto? ¿Cuánto sería eso? 9 metros. Ahí está. Entonces tenemos por ahí que ha recorrido 9 metros. ¿Listo? Entonces yo puedo aplicar esto. La distancia recorrida es igual a rapidez inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Considerando que parte de reposo, chau, velocidad inicial. La distancia recorrida es 9 metros igual a 1/2 de la aceleración, que vale 2 por el tiempo al cuadrado. Nuevamente simplifico un 2 y me queda que el tiempo vale 3 segundos. Y como el tiempo ya vale 3 segundos, ¿ya acabó mi problema? Sí, prácticamente ya. Porque ahora sí ya tengo el trabajo, ya tengo el tiempo. Ya puedo calcular la potencia media
y mecánica del cuerpo. En este caso de la fuerza de la gravedad solamente. Y la potencia sería el trabajo, que es 225 sobre 3 segundos. Y esa potencia media sería 75. Unidades, watts, unidades de potencia. Y la clave sería la A. Avión, chicos. Pregunta número 6. En la naturaleza la energía está sujeta a cambios y transformaciones. Este es un principio fundamental en el desarrollo de las ciencias físicas. Un ladrillo de 1 kilogramo de masa se lanza al ras del suelo con una rapidez de 6 metros por segundo y a 3 metros del extremo libre de un resorte de constante elástica K igual a 2 newtons sobre metros. Si el coeficiente de fricción cinético entre el ladrillo y el suelo es de 0,2, determine la rapidez del ladrillo en el instante en que el resorte se encuentra deformado 2 metros. A ver, entendamos algo. Existe un ladrillo, que es un bloque, existe un resorte. Nosotros lanzamos el ladrillo hacia el resorte. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar con eso? Va a generar una deformación sobre el resorte. Me están pidiendo analizar la rapidez cuando el resorte está deformado 2 metros. A ver, grafiquemos todo esto. Al inicio tengo el bloque por aquí. Me dicen que está a 3 metros del extremo libre. A ver, 3 metros del extremo libre. Si acá es 3 metros, por aquí debe estar tu resorte. Ahí está, a 3 metros. Y la otra situación que me piden analizar, esta es la posición inicial, se puede decir, ¿no? Y la posición final sería cuando se encuentra deformado el resorte de 2 metros. Ahora, para terminar con esta parte inicial, se lanza, es decir, al inicio, su rapidez, ¿cuánto es? De 6 metros por segundo. Por lo tanto, cuando se deforma el resorte 2 metros, ¿qué estaría pasando? A ver. Si el resorte se deforma 2 metros, es decir, llega hasta aquí, es decir, el resorte se ha deformado de tal manera que impide que ese bloque siga avanzando. Pero justo ahí me están preguntando, ¿cuánto será la velocidad? ¿Listo? Voy a colocarle una posición B. Ahí está. Listo. Y lo peor todavía, sobre el cuerpo existe fricción. Es decir, hay fricción, hay rozamiento. ¿Listo? Hay rozamiento. Y esto es igual a mu por la normal. ¿Listo? A ver, si existe una fuerza de rozamiento, entonces debo también analizar las demás fuerzas, ¿no? Así que ponemos por aquí, fuerza sobre el cuerpo. ¿Y por qué es importante eso? Porque al haber energía, debo saber si las fuerzas son conservativas o son fuerzas no conservativas. Fuerza de gravedad es una fuerza que va hacia abajo, que sería 10 newton. La normal es una fuerza que va hacia arriba. La fricción, una fuerza que va hacia la izquierda, que es mu por la normal. Ya por la práctica que ya tenemos, sabemos que la normal es igual a 10 newton. La normal es igual a 10 newton. Y con eso calculamos la fricción, que sería 0,2 como coeficiente y 10 newton la normal. ¿Esto cuánto sale? 2 newton. Es decir, mientras el cuerpo se mueve hacia la derecha, hay una fuerza que va en contra, que vale 2 newton, que es la fuerza de fricción. ¿Listo? Ahora sí me voy al análisis directamente. Como hay fuerza de fricción, puedo decir que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a variación de energía mecánica. Ahora, para calcular las energías siempre debo colocar mi nivel de referencia. Este será mi nivel de referencia. Y al ser ese mi nivel de referencia, en A y en B no existe altura, por lo tanto no hay energía potencial gravitatoria. Solamente habrá energía cinética al inicio y al final habrá energía cinética porque hay velocidad y habrá energía potencial elástica porque hay deformación. ¿Ya está? Ahora, el trabajo de las fuerzas no conservativas. Como la única fuerza no conservativa es la fricción, será trabajo de la fricción. Igual a variación de energía mecánica. Energía mecánica final, que es en B,
menos energía mecánica inicial, que es en A. Sigamos a ver. Trabajo de la fuerza de fricción siempre es negativo, el producto de la fricción por la distancia. Igual a energía mecánica en B. En B hay movimiento y hay deformación de resorte, entonces será 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado, más elástica 1/2 de K por deformación al cuadrado, menos la energía mecánica en A. Profe, pero en A solamente hay cinética. Bueno, 1/2 de la masa por velocidad en A al cuadrado. Reemplazando los valores, la fuerza de fricción vale 2, la distancia recorrida, mira. Profe, ¿la distancia recorrida no será todo esto? 2 y 3 metros. Claro, esa es la distancia recorrida, ¿no? Por lo tanto sería 5. Igual a 1/2 de la masa, que es 1, por velocidad en B al cuadrado, más 1/2 de K. ¿Cuánto vale K, chicos? K, según el problema, vale 2. La deformación al cuadrado. ¿Cuánto se deforma el resorte? 2 metros. 2 al cuadrado. Menos 1/2 de la masa, que es 1, por la velocidad al cuadrado. Obviamente velocidad en A, que es el punto inicial. Y sería 6. 6 al cuadrado. Operemos, sería menos 10. Operemos, sería B cuadrado sobre 2. Listo. Más 2 y 2 se van. 2 y 2 se van. Te queda más 4. Menos 6 al cuadrado, 36. 36 entre 2, 18. ¿Está? Me está quedando de esa manera. Ahora, 4 menos 18 sería menos 14. Ese menos 14 pasa al otro lado como un 14 positivo. Y si le resto 10, que está a la izquierda, sería simplemente 4. 4 es igual a B cuadrado sobre 2. ¿Cuánto vale B cuadrado? Vale 8. Y si B cuadrado vale 8, ¿cuánto vale B? B vale 2 raíz de 2 unidades metros por segundo. Y con eso el problema ya me salió. ¿Y la clave cuál sería? La D. Dadito, chicos. Pregunta número 7. Dice lo siguiente. Un cuerpo de 5 kilogramos de masa, inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal, sufre la acción de una fuerza neta constante F durante 10 segundos. Dura 10 segundos. ¿Ya? Luego, durante los 10 siguientes segundos, la fuerza neta es 0. En el instante t igual a 20, se aplica otra fuerza neta constante de F2, sentido opuesto a la velocidad. ¿Listo? Hasta anularla. Es decir, que esta fuerza F2 anula la velocidad. Entonces debe estar en contra del movimiento, ¿no? El siguiente gráfico representa la velocidad del cuerpo en función del tiempo. Date cuenta que aquí representamos todas las velocidades que tiene el cuerpo y en todo el tiempo del movimiento. Desde que estaba en reposo hasta que se genera el movimiento, luego hasta detenerse también, ¿no? Indique la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. La energía cinética en el instante de 30 segundos es de 16 kilonewton. A ver, como me están pidiendo solamente energía cinética, la energía cinética se va a calcular como 1/2 de la masa por B cuadrada. 1/2 de la masa es 5, profe. Velocidad al cuadrado, pero me están diciendo para 30. Para 30 su velocidad, ¿cuánto es? 80, por lo tanto sería 80 al cuadrado. Entonces, si tú operas esto, energía cinética como 1/2 de 5 por 80 al cuadrado, ¿cuánto me saldría? Me saldría 16.000. ¿Listo? 16.000 joules. Y 16.000 joules es igual a 16 kilojoules, ¿cierto? Por lo tanto, la primera proposición sería verdadera. Vamos con la segunda. La variación de la energía cinética mientras se aplica F1. ¿En qué tiempo se aplica F1? De 0 a 10, ¿no? Ya está. Es mayor que la variación de la energía cinética mientras se aplica F2. F2 es de 20 a 40, ¿no? Hasta detenerse. Ya está. A ver, ¿qué pasarían con sus variaciones de energía? ¿Serán iguales?
Entonces, analicemos. De 0 hasta 10 segundos, voy a considerar por aquí la variación de la energía cinética. Listo, el cambio. A ver, el cambio, ¿cuánto sería? A ver, solamente me hablan de variación, ¿no? Ya está. Variación de energía cinética es igual energía cinética final menos energía cinética inicial. Dime, la final es cuando es 10 segundos. Y cuando es 10 segundos estamos aquí arriba. Pero cuando es 0 segundos estamos aquí abajo. Por lo tanto, la inicial debería ser 0 porque no hay velocidad. Y me quedaría solamente la final, que es para 10 segundos, que sería igual a 1/2 de la masa, que sería 5 por la velocidad, que es 160 al cuadrado. Operando esto y a la práctica me genera el siguiente resultado. Me saldría 64 kilojoules. Ahí está. Ahora analicemos en el otro tramo, en el tramo de 20 a 40. En el tramo de 20 a 40, la variación de la energía cinética sería energía cinética final menos energía cinética inicial. Date cuenta que la final es cuando la velocidad es 0, aquí. Por lo tanto, la final es 0. La inicial es la que puedo calcular. Pero date cuenta que 0 menos algo sería negativo todavía. 1/2 de la masa, que es 5, por la velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad cuando es 20 segundos? Profe, vale 160. Ah, bueno, entonces reemplazo 160 al cuadrado. Y date cuenta que este resultado sería menos 64 kilojoules. ¿Las variaciones serán iguales? No, profe. Una variación es positiva y la otra es negativa. La segunda proposición sería falsa. ¿Listo? Simplemente es falsa. Otra cosa es que me mencionen, ¿no? Los valores, la magnitud, ¿es la misma? Ahí sí, la magnitud será la misma. Pero la variación no, tiene su propio signo. Proposición 3. Entre los instantes de 10 a 20, ¿el trabajo hecho sobre el cuerpo es nulo? El trabajo hecho, es decir, el trabajo neto, el trabajo total, de 10 a 20. A ver, de 10 a 20. De 10 hasta 20, todo este tramo. Entonces, en ese tramo, recordar, el trabajo neto. Ese trabajo neto es lo que me piden. El trabajo neto es igual a variación de la energía cinética. ¿Cierto? ¿Me acuerdo del teorema de la energía y el trabajo? Claro. Entonces, el trabajo neto es igual a variación de la energía cinética. Energía cinética final menos energía cinética inicial. Pregunta, si de 10 a 20 los cuerpos mantienen la misma energía cinética, ¿qué está ocurriendo? Si mantienen la misma velocidad, sus energías serán iguales. Si mantienen la misma velocidad, sus energías serán iguales. Por lo tanto, este resultado, ¿cuánto será? Será 0. Por lo tanto, el trabajo neto es igual a 0. Otra manera de darme cuenta de esto es, en este tramo, el movimiento es MRU. Si es MRU, la fuerza resultante es 0. Y si la fuerza resultante es 0, el trabajo neto también debe ser 0. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, la tercera proposición sería verdadera. Y la clave sería la B. Listo, chicos. Llegamos al último problema. Problema número 8. Y dice lo siguiente. Un bloque de 1,5 kilogramos de masa sube por un plano inclinado con una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Ya? Cuando se aplica una fuerza constante F horizontal, según la figura, si al recorrer 10 metros sobre el plano inclinado liso adquiere una rapidez de 6 metros por segundo, determine la magnitud de la fuerza F. A ver, el cuerpo estaba subiendo con una rapidez de 4 metros por segundo. ¿Listo? Se le aplica una fuerza F y ahora recorre 10 metros
y su rapidez debería ser 6. Y eso debido a la fuerza F. Ya está. Determine la magnitud de la fuerza. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Date cuenta que se está aplicando una fuerza F, que sería una fuerza no conservativa, ¿cierto? Claro, es una fuerza externa. Entonces, dime si es que puedo aplicar esto. Trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a sería a la variación de la energía mecánica, ¿sí o no? Y esa sería energía mecánica final menos energía mecánica inicial. ¿Listo? Otra forma de aplicar esto sería mediante el trabajo neto. El trabajo neto es igual a variación de la energía cinética, que también es viable, trabajo neto. ¿Listo? A ver. ¿Quién es la fuerza no conservativa? Sería F. Entonces sería trabajo de F es igual a variación de la energía mecánica. Energía mecánica final, voy a ponerle aquí B, y energía mecánica inicial. Energía mecánica final en B menos energía mecánica inicial en A. ¿Listo? ¿Cómo se calcularía el trabajo de la fuerza F? Analizando el desplazamiento. La fuerza es horizontal, por lo tanto debo analizar cuánto se ha desplazado de manera horizontal. ¿Listo? Y para eso creo que voy a aplicar un poco de Pitágoras, claro que sí. Porque el problema te dice que ha recorrido el cuerpo 10 metros. Por aquí 10 metros entonces. Si es 10 metros, obligatoriamente esto es 6 metros y esto es 8 metros. Ah, bueno, fácil entonces, queda. Ya tengo que el desplazamiento horizontal sería 8 metros. Entonces podemos decir que el signo es positivo porque está a favor del movimiento. La fuerza F es la que me piden por la distancia que es 8. ¿Ya? Que la voy a poner así nada más, distancia horizontal, igual a energía mecánica en B. Arriba, 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 ¿qué energía puede tener el cuerpo? Para poder analizar las energías, debo considerar un nivel de referencia. Mi nivel de referencia siempre es la parte más baja donde se puede encontrar el cuerpo. Debería ser ahí. Entonces, respecto al nivel de referencia, tenemos energía cinética en B más energía potencial y gravitatoria en B. Y a esto le debo restar la energía mecánica en A. Pero en A, en el punto inicial, solamente tendrá energía cinética, porque la gravitatoria es prácticamente cero. Entonces, energía cinética en A. ¿Listo? A ver, ya apoyándonos de lo que ya sabemos antes, la fuerza es F, es la que me piden, la distancia es 8. Y la energía cinética en B, o energía cinética en general, es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. ¿Listo? Entonces sería un medio de la masa. Profe, la masa es 1,5. Ah, mira. Vas a tener que trabajar con decimales, nada más. 1,5 por la velocidad en B. En la parte superior, ¿qué velocidad tiene el cuerpo? 6 al cuadrado. Más energía potencial gravitatoria ahí arriba, arriba. Sería masa 1,5. Gravedad 10. Por la altura, date cuenta que la altura respecto al nivel de referencia sería 6 metros. Menos energía cinética en A. Energía cinética en A sería un medio de la masa, que es 1,5, por velocidad al cuadrado, 4 al cuadrado. Ahí está. Tengo que buscar la manera de cómo operar todo esto. Mira, por aquí, todo por aquí. 8F igual a un poco de astucia, mira. Aquí, un medio de 1,5 por 6 al cuadrado menos un medio de 1,5 por 4 al cuadrado. Dime, ¿no me saldría un medio de 1,5 por 6 al cuadrado menos 4 al cuadrado? Claro, profe. ¿Está? Más 1,5 por 10, más ese término. 1,5 por 10, 15, profe. Y 15 por 6 sería 90. Mira, qué bonito, qué bonito. Sigamos. Un medio por aquí. Y al otro lado sería 8F, ¿no? Ahí está. De 1,5. Ahora, ¿cuánto me sale 6 al cuadrado menos 4 al cuadrado? 6 al cuadrado, 36. 4 al cuadrado, 16. Resto, 20. Uy, qué bonito, mira, 20. ¿Y esto? Más 90. Qué fácil se volvió el problema, mira. Mitad
mitad 10 y 1,5 por 10 sería 15. Y 15 más 90 sería 105. Igual a 8F. Por lo tanto, ¿cuánto me valdría F? Sería 105 entre 8, ¿cierto? 105 entre 8. Por lo tanto, F es igual a 105 entre 8. Y eso me sale un valor aproximado, ¿cierto? Me debe salir un valor de 13.125 unidades Newton. ¿Listo, chicos? Y así tenemos nuestro último problema, en el cual tampoco habría una clave, ¿no? Por lo tanto, la 8 nos damos cuenta que hemos aplicado la definición de conservación de energía para fuerzas no conservativas. La única fuerza no conservativa que actúa aquí sería la fuerza F, ¿listo? La cual es igual a la variación de la energía mecánica. ¿Listo? Y eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? Las energías en el punto A, que es el inicial, y en el punto B, que sería el final. Listo, chicos. Listo, chicos, ya hemos resuelto los 8 problemas de clase. Ahora te toca a ti resolver los problemas para casa. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Cuídense.